Muy buenas tardes con todos. Los Jueves Culturales del 2021 se inaugura hoy día. El mundo de hoy cruje. Una pandemia ha hecho que perdamos el sentido, entre en nuestras vidas el pesimismo. Por lo tanto, buscamos respuestas y la filosofía nos da las respuestas. Planteamientos a estos retos de la ciencia, por cierto, y también hemos invitado por eso a un filósofo, profesor nuestro, que ha tenido un libro provocativo que se llamaba Filosofía de la Idiotez, un profesor que ha estado con nosotros en la Universidad de San Ignacio mucho tiempo, que contribuyó al desarrollo del pensamiento crítico en esta universidad, por lo cual te damos las gracias, Diego. Y queremos, frente a este mundo que parece de ficción, ¿no? Que parece tomado de la ciencia ficción o de esos libros que Robin Cook escribe sobre contagio, ¿no? Todas esas historias que parecen que son mentira y que tú desde la filosofía nos vas a ayudar a pensar de manera más profunda. Te damos la bienvenida. Tengo el gusto de presentar, para quienes no han seguido sus cursos de filosofía, para aquellos que no lo conocen, a Diego Yontop Céspedes. Él es filósofo, es también psicólogo por la Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad de Lima, ya me estaba confundiendo. Ha enseñado con nosotros mucho tiempo y ya tiene una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Historia de la Filosofía, además que enseña en neurociencia en posgrado de esta Universidad Nacional Mayor de San Marcos, enseña en la Universidad de Lima, enseña en la Ruiz de Montoya y también enseña en ESAN, o sea que es un profesor muy conocido en el ambiente cultural y filosófico. Te damos la bienvenida, querido Diego. Ya sabes nuestra dinámica. Es una conferencia, tenemos solamente una hora, por lo cual le vamos a sacar el jugo. Muchas gracias por venir, muy agradecido por tu espíritu deportivo, porque eres surfista, entonces me he valido de eso para invitarte a estas olas de la inteligencia, para que tú nos ayudes a comprender. Muchas gracias, Diego, y adelante. Muchas gracias, Enrique. Enrique, gracias por la invitación. Como Enrique lo recuerda, tuve el gusto de formar parte de la institución San Ignacio de Loyola, la universidad, dictando cursos de ética, centralmente en los últimos tiempos, el curso de Fundamentos Epistemológicos de la Psicología en la Facultad de Psicología. Entonces siempre orientado al ámbito filosófico. Sin embargo, también formé parte del equipo de desarrollo humano. Tuve el gusto de trabajar con Jorge Villavicencio, un entrañable colega, amigo, y dolorosamente se nos ha ido como parte de este fenómeno tan difícil es describirlo, ¿no? Queremos la normalidad, ¿no? Queremos que nuestra vida por lo menos adquiera ciertos visos de predictibilidad, de regularidad. Pero eso es imposible. Entonces, como un fenómeno vivido, es un asunto inevitablemente doloroso. Inevitablemente doloroso. La muerte se nos presenta como una realidad próxima, cercana. Y entonces, es un fenómeno interesante en términos filosóficos, en términos científicos, pero es una vivencia dolorosa en términos humanos. Y ahí es donde nos ubicamos, ¿no? Seguramente Enrique también, como académico y como estudioso. Y entonces, no solo
los que nos dedicamos a la academia tenemos, bueno, la necesidad de vivir esta situación, o sea, la inevitabilidad de la situación. Si no, creo que tenemos un rol, creo que tenemos, si tenemos algo que decir, vamos a decirlo, ¿no? Y yo por eso agradezco mucho que Enrique me ha invitado a hablarles a ustedes, ¿no? Creo que son chicos, estoy viendo ahí los comentarios, son estudiantes, y qué bueno que haya una cantidad significativa de estudiantes que se interesan por una charla de este tipo. Trataré en la medida de lo posible de discernir algunos aspectos, no todos, obviamente, nadie sabe todo, pero en todo caso, y tal como Enrique también ha mencionado, mi orientación pues será la de un psicólogo con conocimiento de filosofía o la de un filósofo con conocimiento de psicología, ¿no? Yo bromeando un poco, Enrique seguramente se lo he dicho alguna vez, no sé muy bien qué responder, ¿no? Cuando alguien me dice, pues, ¿qué eres tú, no? Es todo un tema, ¿no? Eh, pero a veces es necesario definirse, y más en una situación como esta, ¿no? De nuevo, donde la muerte nos rodea, ¿no? Ustedes chicos que me escuchan tienen sus propias historias, yo tengo la mía también, ¿no? Parece mentira porque me entero pues de que la persona que trabaja, ¿no? En mi edificio tuvo que ausentarse porque falleció su mamá por la pandemia. Y bueno, obviamente interesado, adolorido, ¿no? Por el sentimiento compartido con una persona a la que quiero y le tengo afecto. Y el otro joven que trabaja también ahí me cuenta que su mamá había fallecido hace un mes. Esto eh, nos explota en la cara, ¿no? Nos explota en la cara. Y más a personas de clase media, como es mi caso, ¿no? Que hemos tenido el privilegio de recibir una educación universitaria y que vivimos vidas medianamente cómodas, ¿no? Yo como profesor universitario, que tuve la suerte de recibir una buena alimentación, no solo una buena educación, de no tener enfermedades evitables, como las neumonías, las pulmonías, eh, la, estas enfermedades que vienen de la carencia, ¿no? Están asociadas con eh, la tuberculosis, la anemia, condiciones previas a la que muchos, yo diría la mayoría de limeños, han estado expuestos y que en una situación totalmente atípica como esta, les pasa la factura a ellos, ¿no? Entonces, muchos críticos y comentaristas de la situación actual eh, coinciden en señalar que estábamos viviendo en un sueño, ¿no? Y parece que eso siempre es así, entonces nos distraemos, pues, y pensamos que la gastronomía, pensamos en la economía, ¿no? Entonces parece que todo va muy bien, hasta que viene una catástrofe mundial y que nos reubica en una especie de lugar al que pertenecemos. ¿Cuál? El lugar de la desigualdad, el lugar de la carencia, de la precariedad eh, y del desgobierno. Entonces es una situación crítica por donde la veamos. Eh, Obviamente desde un ámbito psicológico, esto es un análisis simplemente de la realidad tal como se presenta, pero desde un ángulo psicológico eh, lo que corresponde son los sistemas de apoyo, ¿no? Y esto es lo que les puedo comentar a ustedes, chicos jóvenes, lo que les estoy diciendo y lo que les diré en lo que quede de esta charla, que es corta, no es muy bonito, pero un poco la filosofía no se acobarda, ¿no?
No sé si han escuchado ustedes eso, ¿no? Quizás alguien por ahí, cuando escuchan de la filosofía, qué intenso, dicen, ¿no? Es una cosa muy intensa, ¿no? Y sí, o sea, la filosofía como un ejercicio de pensamiento no se acobarda frente a la verdad, al contrario, ¿no? Que a veces las verdades duelen, pero es necesario profundizar en ellas si lo que queremos es conocer, conocer de verdad y no engañarnos. Pero como les decía, desde un ángulo psicológico, lo que corresponde es encontrar sistemas de apoyo, y eso es lo que ustedes han venido haciendo desde que empezó este desastre, ¿no? Comentando un poco también con mi esposa, ¿no? Obviamente hablamos, y nos imaginamos que hubiera sido de nosotros a una edad de los 20 años, o los 19, o los 18, los 21, los 22, edades seguramente en torno a las cuales ustedes fluctúan, en la cual uno se siente pues ávido, experiencias, está buscando una relación, explorar el ámbito afectivo, y de repente las cuarentenas pues te cortan todas esas posibilidades, ¿no? Es muy fácil criticar desde, desde un grupo etario diferente, ¿no? Por ejemplo, mi generación que ya más o menos se acostumbró a tener hijos, a no salir en las noches, en fin. Pero ustedes pues sufren, ¿no? Y a veces uno no entiende eso también, que hace un golpe fuerte para ustedes. No solo un golpe fuerte para ustedes, sino también un golpe fuerte para los niños que pierden eso que es absolutamente necesario, que son las posibilidades de interactuar con niños como ellos, ¿no? Por más que uno quiera amortiguarles la circunstancia a ellos, creo que a fin de cuentas se ven afectados, y eso me incluye a mí, porque yo tengo un hijo pequeño. Entonces, un poquito, son comentarios bastante informales. Cuando Enrique me invitó, a mí se me ocurrió hablar de esto porque justamente estaba preparando un texto, ¿no? Y es un texto para una revista de la Universidad de Lima, que edita Carlos de la Puente, un colega de un eh, cariz más periodístico, pero igual escribió un texto breve, ¿no? Y lo que pretendo ahora, en el tiempo que se viene, es leerlo, luego comentarlo un poco. Enrique me dice que esto es una charla, pero en realidad, en el poco tiempo que tenemos, a mí me gustaría, no sé, que escuchar sus preguntas o sus comentarios. De hecho, para darle cabida al espíritu dialógico, ¿no? Que es muy connatural a la filosofía y a la reflexión. Entonces, lo que tenía en mente era leerles este pequeño texto, como les digo, es una cara y media. Nunca lo he hecho, así que nunca está de más, siempre hay una primera vez. Y este texto se llama Naturaleza y Pandemia. Entonces, empieza afirmando lo siguiente, ¿no? Spinoza nos recuerda a fines del siglo XVII que aquello que la razón dictamina que es malo, no es tal respecto al orden y a las leyes de toda la naturaleza, sino tan solo de la nuestra. Esta frase, que quizás suena un poquito enredada, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que lo malo para nosotros no necesariamente es malo en sí. Y eso es una forma bien contrafáctica de empezar una discusión, porque si lo vemos desde nuestro ángulo, pues tenemos que decir que eso es absolutamente malo. Es una catástrofe económica, social, afectiva, ¿no? Como psicólogo se los puedo decir, la ola, que es una ola de enfermedad y de secuelas, ya viene siendo una ola de secuelas psicológicas, afectivas. Los psicólogos ahí van a tener mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, ha incrementado la adicción a los videojuegos, a los aparatos, ¿no? Y los niños, básicamente, eh, y los jóvenes. En el encierro, pues, qué mejor, ¿no? Se quedan ahí jugando un videojuego. Y el problema es que la repetición de esta acción, pues, puede reforzar patrones adictivos. Es una realidad también. Entonces, eh, yo afirmo que una lectura justa de esta observación tendría que ubicar esta idea de Spinoza, un filósofo,
judío, holandés, en realidad era español, un filósofo panteísta, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que nuestra pequeña porción de razones puede perder de vista el panorama mucho más general e inexpugnable de las leyes de la naturaleza, expresión de Dios mismo. Y usualmente es lo que hacemos, ¿no? Por eso vemos surgir usualmente un antropomorfismo. ¿Qué es esto? Es pensar que la vida es injusta, irracional. Pero más allá de esa idea, pues, que de alguna manera es ingenua, porque estas circunstancias en realidad, a menos que seamos afines a las conspiranoias y pensemos que este es un virus soltado desde un laboratorio que busca, ¿no? No sé qué busca en realidad. Busca, no sé, la destrucción de todo, ¿no? Porque ninguna parte del mundo se ha salvado, entonces no sé qué guerra podría hacer si todos se ven afectados, pero en fin. Eh, Hay otro ángulo sobre esto, ¿no? Y es la cara opuesta de esta acusación de injusticia, ¿no? Eh, por ejemplo, la lógica de la selección darwiniana, ¿no? Mecánica, impersonal, científica, neutral, pero cumpliendo el mismo rol, ¿no? Buscar causalidad. Escuchamos a doctores, este doctor muy famoso, RPP, hablar de la capacidad de mutación del virus, ¿no? Y además escuchamos del riesgo que implica vacunar sin restricciones, ¿no? Y eso parece ser un riesgo muy elevado, porque lo que se permite, lo que se hace básicamente es entrenar al virus, hacerlo más fuerte, porque como el virus está suelto y al mismo tiempo entra en contacto con anticuerpos, ¿no? Entonces se adapta. Por eso, y eso explica en buena cuenta, ¿no? Uno se pregunta, pero si Chile ya está vacunando a 1 millón, 2 millones, 3 millones, y tienen una cuarentena estricta, ni siquiera los están dejando ir a comprar al supermercado. Obviamente, parece que lo están haciendo bien, pues, porque aparentemente la evidencia científica nos dice que es un gran riesgo vacunar sin restricciones, ¿no? Justamente porque le das la posibilidad al virus de mutar. Y aparentemente la mutación del virus hasta ahora no llega a volverse, digamos, inmune a las vacunas. Eso sería la peor desgracia que nos podría ocurrir, entonces es necesaria la restricción, ¿no? Y hay que ubicarse también porque esta Semana Santa en la que vamos a estar enclaustrados, pues es muy natural que eso genere nuestra molestia, pero sigue la misma lógica, ¿no? Y claro, algunos dicen que en Alemania Angela Merkel se echó para atrás, ¿no? Ella también había planteado una cuarentena en Semana Santa, pero se echó para atrás. Parece que por una protesta de los gobiernos pues, regionales de Alemania. Sin embargo, en su comentario, pidiendo disculpas, también dijo que lo que se viene va a ser peor. El pico de contagios en Brasil todavía no para de subir y es mucho más elevado que la primera ola. Entonces, también se incluye en este proceso que vivimos el discurso darwiniano, ¿no? El de adaptación, y no solo eso, sino también selección natural, ¿no? El tema con eso es que, y esto es algo que menciona en el libro que menciona eh, Enrique, y es que nuestras vidas no son darwinianas, pues. Eso es algo que es muy fácil de olvidar. ¿Por qué no son darwinianas? Porque nosotros tenemos instituciones que velan porque el principio de selección natural no aplique. Sin embargo, en nuestro país sí aplica. Y aplica por la crisis institucional, la catástrofe institucional que estamos arrastrando y que ahora nos ha explotado en la cara. Entonces, esta precariedad lo que permite es que la selección natural actúe, ¿no? Eliminando
a los individuos más vulnerables y no pudiendo hacer nada contra individuos, pues digamos, más adaptados, ¿no? Pero repito, esto es una salvajada, pues, y esto no debería ocurrir. Lo que debería ocurrir es que obviamente los sistemas de salud funcionen, y dos, que no haya una desigualdad que lleve a la muerte masiva de ciudadanos, ¿no? Esto ya lo habían anunciado estudiosos de nuestra sociedad, pero parece que nosotros no lo veíamos, dada la precariedad, no solo de las instituciones, sino que esa precariedad es un reflejo también que se expresa en el transporte, en la vivienda, en los servicios básicos y en la gran informalidad que existe. Entonces, eso es un caldo totalmente explosivo. ¿Qué pasa cuando mezclas todo? Ocurre que somos uno de los países eh, más afectados, si no el que más, ¿no? De hecho, competimos con Estados Unidos y con Brasil, pero tenemos menos población, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, los indicadores y las cifras sobre muertes pues, es de las más elevadas del mundo. Entonces, claramente esto es insostenible y hay que observarlo y hay que criticarlo y no cansarnos de hacerlo, ¿no? Por lo menos desde la academia, lo que podemos hacer es eh, transmitirles a ustedes estas ideas, que las piensen, no tienen que aceptarlas como verdaderas, pero que se ubiquen, para esto sirve, y que se den cuenta cuál es su rol como privilegiados, ojo, también, porque el hecho de que estudien en una universidad ya los prepara para poder resistir mejor este tipo de circunstancias, ¿no? Que muchos otros que no tienen esa oportunidad. El darwinismo puede ser inocente en el sentido de un esquema científico para explicar, por ejemplo, la mutación del virus, pero se le puede dar otro sentido, ¿no? Por ejemplo, se puede asumir que la muerte es necesaria en función de la preservación de un determinado sistema y su crecimiento. Yo estoy seguro que esto es lo que decidió Trump, ¿no? Es un caso flagrante. Trump decide no hacer nada contra la pandemia. Está clarísimo. Y también está clarísimo que le habían alertado lo que iba a ocurrir. Entonces Boris Johnson, que se le equiparaba con Trump, ¿no? Yo me acuerdo, y decían que más o menos era lo mismo. Este pata, Boris Johnson, quiso hacer lo mismo que Trump, pero él sí se echó para atrás. Él dijo, ok, abramos todo y que se dé la inmunidad de rebaño. Pero los epidemiólogos le dijeron que era una locura, porque iban a morir, creo, no sé cuántas personas, 300.000 personas, en fin, los indicadores a los que ya estamos llegando, ojo, ¿eh? Entonces es un debate también interesante, pero independientemente de eso, lo que ocurre en Estados Unidos y sigue ocurriendo es que un líder que supuestamente tiene que proteger a sus ciudadanos, los daña, ¿no? No promueve el uso de máscaras, no promueve la distancia social, busca liberar en vez de restringir la economía, y lo que vemos es lo que ocurre, ¿no? Un país que supuestamente debería haber afrontado bien la pandemia es uno de los que peor la afronta. Esto se replica en Brasil, ¿no? Y Bolsonaro es responsable no solo por las muertes en su país, sino por las muertes en Sudamérica y en el mundo. He leído algunos reportes sobre que la variante de Manaus, que es una variante brasilera, es el 40% de los contagios actuales. Y esa variante es mucho más letal, mucho más contagiosa y afecta a jóvenes. Entonces lo que vemos ahí claramente es que la política no es cualquier cosa, que las decisiones que toman líderes de naciones grandes y superpobladas afecta al mundo. Y esto también tiene que ver, es otro dato que puedo darles, con el hecho de lo que ha denunciado el director de la OMS, que es perverso que las naciones solo busquen la inmunización de sus propias poblaciones. No solo perverso en el sentido del egoísmo, sino perverso en el sentido de que con eso no combaten la pandemia. Lo que debería haber es un esfuerzo colectivo
y no particular, ¿no? Y ya si le añadimos a eso el tema de las patentes de los laboratorios, ¿no? Con respecto a las vacunas, que no las sueltan, vemos cómo aquí hay un antagonismo clarísimo, ¿no? Entre los intereses del mercado y los intereses de una población. Esto, a mi entender, eh, ha puesto en otra circunstancia el debate ideológico, ¿no? No me gusta la palabra, pero en todo caso, de nuevo, lo vuelve a poner en el partidor. ¿Cuál? El hecho de si es dable sostener un sistema economicista, ¿no? Salvajemente economicista, que es básicamente neoliberal, ¿no? Y que muchos de los países subordinándose a estos esquemas de las grandes potencias, lo siguen, ¿no? Entonces, Hannah Arendt, su texto sobre el absolutismo, el totalitarismo, lo dice con palabras duras, pero me parece que vale la pena recordarlo, ¿no? Dice, si la ley de la naturaleza consiste en eliminar todo lo que resulta perjudicial y es incapaz de vivir, esta es una interpretación del darwinismo que les puede servir a estos gobernantes perversos para desentenderse de las muertes masivas, ¿no? Porque bueno, a fin de cuentas, pues son los que tienen que morir, ¿no? Entonces, si la ley de la naturaleza consiste en eliminar todo lo que resulta perjudicial y es incapaz de vivir, sería el mismo final de la naturaleza si no pudieran hallarse nuevas categorías de elementos perjudiciales e incapaces de vivir, ¿no? Entonces, si asumimos que la ley de la naturaleza, ¿no? Esta es una interpretación darwiniana, ¿no? Se encarga de eliminar a aquellos individuos que no son capaces de vivir, tendríamos que seguirlos encontrando. Parece que, yo no digo que en todos, quizás hay ingenuidad en algunos, no sé si maldad en otros, pero esta lógica, ¿no? Del ordenamiento, ¿no? Político, institucional, incluso mundial, tiene que reformularse, ¿no? En contra de quizás muchas opiniones encumbradas, obviamente, ¿no? Pero creo que esta crisis nos ha llevado a esta suerte de vértigo, ¿no? Estamos en ese ángulo. ¿Qué pasó en el Perú? Pues obviamente en el Perú ya les comenté, Robert Pauling, este economista, anunciaba en abril del año pasado eh, que nuestra precariedad iba a constituir pues una tragedia, como en efecto ocurrió. Y a mí me parece curioso que ahora uno de los candidatos a las elecciones más voceado, ¿no? Por nuestras clases privilegiadas, se enfoque en un ángulo economicista, ¿no? Pero el tema no es, a mi entender, económico, ¿no? Y yo creo que nunca lo fue, ¿no? A opiniones de ese tipo podemos, digamos, contrastarle investigaciones como la de Acemoglu, ¿no? Que identifica la importancia de las instituciones y no necesariamente de rasgos pues, nacionales o precariedad mental o lo que sea, ¿no? Sino instituciones que permitan un desarrollo económico sostenible. O sea, empezar por la economía es empezar por la pata de los caballos, ¿no? Empezar por la economía en función de un discurso, en función de, digamos, lo que hay que resaltar, parece ser un error en nuestro país. Yo creo que eh, lo que hay que atender es obviamente a la institucionalidad, que es tan precaria. Pero el problema es que vivimos una crisis de instituciones, pero una crisis económica reverbera mucho más, mayor intensidad en las vidas de las personas, ¿no? Entonces, en una situación de crisis, lamentablemente, y lo estamos viendo en los discursos de las candidaturas, ¿no? El asunto institucional pues se pierde, ¿no? Eso es lamentable porque hay urgencias a las que hay que atender. Pero en todo caso, desde un ángulo filosófico, lo que hay que atender es a nuestros ordenamientos políticos, ¿no? Y empezar de ahí, eso lo sabemos todos, ¿no? El Congreso que tenemos, la institución del Congreso, ¿qué es? La institución del Poder Judicial, ¿qué es? La institución del Poder Ejecutivo, en el sentido de los partidos que pugnan por
conseguir el gobierno. Una crisis de partidos que básicamente nos lleva pues al pesimismo, ¿no? Y no creo que sea poco probable que la crisis se prolongue, ¿no? Es más, es posible que todavía no hayamos tocado fondo, de verdad. Porque lo que va a ocurrir, sea quien sea elegido, es que se enfrente a un Congreso pues, fragmentado y en medio de una crisis. Entonces, también es posible pues, que los políticos de este tipo renuncien a sus intereses. Eso sería interesante de cotejarlo, pero veremos qué pasa, ¿no? A ver, se me está yendo el tiempo, ¿no? En fin de cuentas, a mi entender, es un problema político, ¿no? Y una lectura marxista, digamos que subordinaría lo político a lo económico, ¿no? Yo creo que se trata, en este particular sentido, de una lectura antimarxista. Debemos subordinar lo económico a lo político. Esta es una circunstancia en la que eso, a mi entender, queda claro, ¿no? En todo caso, eh, lo que tenemos que enfatizar es la igualdad ante la ley, ¿no? Eso debe estar siempre como un objetivo que hemos visto ha fracasado, ¿no? En los 200 años que tenemos de república, claramente es un asunto que ni siquiera hemos llegado a propagar, ¿no? La igualdad de oportunidades, la igualdad de servicios, el derecho a educación de calidad, a sistemas de salud de calidad, es algo que no hemos logrado, ¿no? Y muchos ven esto con pesimismo y dicen, bueno, ¿no? El bicentenario, ok, el bicentenario que sirve para darnos cuenta que hemos sido un fracaso como república, ¿no? Que era lo que comentaba con algunos estudiantes previamente. República, ¿qué significa? Yo les preguntaba, ¿somos una república? Yo pienso que no, porque república significa cosa pública, o sea, la cosa de todos. Pero aquí la cosa parece que es de unos cuantos nomás, y los otros están expuestos a conseguir lo que puedan, como puedan, donde puedan y cuando puedan. Entonces, es una nación inviable. Y hay que alertarlo, ¿no? No, nación, ¿no? Eso es otro asunto, ¿no? Si alguna oportunidad tienen para revisarlo, ya que estamos en esto de la crítica, ¿no? Clases, Estado y Nación, de Julio Kotler. He estado revisando ese texto de este gran sociólogo, y bueno, ahí estudiamos la historia del Perú y su sistema político y su sistema de clases, y vemos, como lo han visto otros autores, cómo es que se ha producido la pugna política y cómo se ha producido el desarrollo socioeconómico, sociopolítico, y lo que vemos es lo que siempre escuchamos, que no hemos terminado de cuajar, ¿no? Y es así. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo afrontar esto? Hay dos ángulos, ¿no? El ángulo vivencial, en el cual todos estamos afectados, y el ángulo filosófico, ¿no? Para llamarlo de manera general, porque incluso es científico, es político, es un ángulo en el que, ok, todo esto nos afecta mucho, ¿no? Es un asunto de sufrimiento personal y de la gente que nos rodea, y entonces hay que buscar sistemas de apoyo en lo psicológico, ¿no? Pero no renunciar a la discusión, que es lo que hemos hecho acá. Bueno, espero que es lo que vamos a hacer. No renunciar a la crítica, no renunciar al análisis, y en función de argumentos, en función de evidencia, ¿no? Es lo que siempre trato de transmitir en los cursos que dicto y cuando me tocó formar parte de la plana docente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Entonces es verdad lo que dice Spinoza, ¿no? La naturaleza, en toda su magnitud, escapa a nuestros cánones de utilidad
o de inutilidad, ¿no? O sea, parece que tuviera un designio ajeno a nuestros designios. La naturaleza y las leyes que pensamos la rigen son como un criterio demasiado abstracto, ¿no? Y general como para brindar lo que necesitamos en circunstancias de este tipo, ¿no? Y entonces ahí viene el matiz, porque de alguna manera eso lo podemos entender, pero en lo que a nosotros respecta, hay un reducto de decisiones posibles que podemos llevar a cabo, ¿no? La ciencia y sus interpretaciones parciales no nos pueden decir qué hacer con el conocimiento que ofrece. Entonces, esa es una pregunta que quizás, con la que quizás yo quisiera cerrar esta breve charla que se extendió, obviamente. ¿Qué podemos hacer con todo esto que han escuchado? Quizás alguna de las cosas que les he dicho ha rebotado, quizás han recordado algún dolor, quizás han pensado en ese dolor que los está afectando hoy, a esta hora, actualmente, ¿no? Lo que sí, entonces, está en nuestras manos, no, obviamente no es el terremoto, no es la pandemia, no es la precariedad en la que vivimos. Lo que está en nuestras manos son las formas de nuestra organización, ¿no? De aquí al futuro. Y de esta manera podemos pensar en fortalecernos para los tiempos que vengan. ¿Eso qué significa? Que, ok, esa es una idea que trabajamos en desarrollo humano, me parece que ustedes la escuchan, ¿no? Uno no es libre de lo que le pasa, pero sí es libre de responder a lo que te pasa. Y eso se llama responsabilidad, ¿no? No solo se trata de libertad, sino de responsabilidad. La capacidad que tienes tú de responder a lo que te pasa. ¿Cómo vas a responder a lo que te pasa? ¿Cómo vas a responder a lo que pasa? Un datito así suelto, solo pensando en algo, ¿no? Ya no en la circunstancia vital, ¿no? De cada uno, sino más bien en cómo participo de debates, de cómo participo en pugnas, ustedes que manejan tanto las redes sociales, ¿no? Mi interés es destructivo, mi interés es simplemente rabiar, o mi interés es comprender y hacer que otros comprendan. Eh, yo creo que hay que elegir esto, ¿no? Yo creo que hay que elegir esto. Lo otro no sirve para nada. De hecho, sirve para tener una pequeña satisfacción momentánea, ¿no? Me descargué con este pata, insulté a este otro, gané, ¿no? Gané, mira, te gané. Ustedes se están formando intelectualmente, ¿no? Y de hecho, Enrique y yo, y los profesores, los buenos profesores que les enseñan, están interesados en que den lo mejor de ustedes mismos. Y eso no pasa por desatarse cada 5 minutos, ¿no? Y descargarse, pues, irracionalmente, ¿no? Se trata de pensar las cosas. Listo. Enrique, entonces, eso era un poquito lo que tenía que decir. No sé si alguien por ahí tiene alguna duda. Sí, me parece muy bien. ¿Qué te parece si tenemos tiempo para un puñado de preguntas? Podríamos, Alexis, por favor, ¿estás ahí? Es mi host, Alexis, para un poco que libere los micros y que los chicos hagan sus preguntas. Así hacemos más fresca la cosa. Alexis, Diego está dispuesto a aceptar unas preguntas, no importa que sean morrocotudas, como todos vamos a tratar de responderlas como podamos. En este caso es él el expositor y es él el que se va a devanar los sesos con sus preguntas con mucho ají. Adelante, por favor, hagan sus preguntas. Anímense. Los has dejado anonadados, ¿ah? O sea, has venido con un mazazo, ¿no? Ah, ¿No? no, sí, sí, pues, no les podía, pues, no sé, no sé. Sí. Como Nietzsche, filosofía a martillazos. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí.
Si no hubiera, entonces te agradeceríamos. Solamente has ganado por nocaut, Diego. Claro, no te puedo levantar el brazo, pero sí puedo decir que ha sido una conferencia que ha servido para pensar cosas difíciles. Justo la universidad es la ciudad de la inteligencia y tenemos aquí que fomentar el pensamiento crítico, como tú ya lo has dicho, pensar cosas que no se piensan en la calle ni en la casa y que nosotros vamos a tener dar cuenta de nuestros actos. Te estamos muy agradecidos. Te vamos a hacer llegar una carta con nuestro agradecimiento de parte de nuestros directores y la universidad está muy, muy a gusto con tu conferencia. El silencio lo ha dicho y entonces, sin mayor preámbulo, te, te doy Pero las gracias. Sí, Enrique, antes de terminar, ¿tú qué me comentarías? No sé, para dar el ejemplo, quizás alguien se anime. ya, bueno, yo lo que comentaría sería lo siguiente, ¿no? Es decir, eh, creo que la situación es una situación muy subgéneris, es decir, siempre las han habido en la historia, ojo, la historia ha sido plagada de estas corrientes de peste negra, de plagas, siempre antes los españoles trajeron sus enfermedades y diezmaron a los antiguos peruanos, que éramos muchos millones y nos quedamos con 1,5 millones, ¿no? Éramos cerca de 7 millones, 10 millones. Entonces, esto no es nuevo para nuestro continente. Lo que sí tiene que ser nuevo son las respuestas. Y las respuestas tienen que ser, en este caso que estamos en la academia, como tú has dicho, tienen que ser respuestas sociales y tienen que ser respuestas científicas. Sociales en la medida que somos una colectividad, somos todos peruanos, de diversos lugares, ¿no? Nos toca ser del Cusco, de Iquitos, ¿no? Pero que también nuestras ciencias, nuestros quehaceres, la carrera que estudiamos también está insertada en el problema, ¿no? Un administrador que administre verdaderamente los recursos, un ingeniero que estudie verdaderamente las estructuras. Y entonces creo que esto plantea una vida que no superficial, sino más bien una vida más bien centrada en, en, actitudes verdaderas, ¿no? En actitudes verdaderas, ¿no? En este momento la sociedad exige de nosotros respuestas, en otro momento votación, todo lo que esta vorágine política que nos embarga y social, en otro momento querrá otro tipo de respuestas y entonces tendremos que estar preparados como ciudadanos. Entonces, como ciudadanos, como peruanos, con nuestro granito de arena. Y lo que hace el filósofo creo que es plantearnos casi siempre preguntas que nos conmueven, ¿no? Preguntas que nos remecen. Y esa ha sido tu función, remecernos, decirnos esto ya ha sido visto por los filósofos, ya sabemos que la naturaleza sigue su rumbo y la voluntad de los hombres sigue otra, ¿no? Los egipcios tenían, si ustedes recordarán, y todos recordamos a Indiana Jones, ¿no? Esa sociedad tan de 4.000 años se vino abajo. Todas sus filosofías, toda su religión, todos sus artilugios, ¿no? Sus cosméticos, ¿no? Yo como me dedicaba a esos eventos culturales, escuché una conferencia maravillosa sobre una cucharita. ¿Y qué era esa cucharita? Era la cosmética de los egipcios, ¿no? Ustedes saben que se querían siempre ser muy bonitos. Y entonces había sido heredada de madres a hijas, ¿no? Y explicaban ahí mucho. Un instrumento tan simple como es una cucharita, habla mucho de la cultura. Lo mismo que palabras, pongamos ahora que estaba viendo en un vídeo ¿no? de la música y la sociedad, veía que un expositor ponía ahí, vale un Perú, ¿no? Esto de vale un Perú fue acuñado y era que
este país era visto como algo muy valioso. Tan es así que se sigue usando en Francia, vale un Perú. Para nosotros decimos que no nos juzgamos, ya lo hemos perdido. Y entonces, Diego, creo que tus preguntas, y yo me he comido el tiempo, qué vergüenza. A ver, una pregunta, jóvenes, una pregunta. ¿Quién? O profesora, porque he visto que hay profesores también en nuestro panel, hay profesoras también. Don Enrique, ¿cómo está? Ah, qué bueno, ahí está Mirna, cuéntame. Mira, ¿Qué ¿cómo está? pregunta a nuestro expositor? Felicitarlo primero, gracias Ay, qué bueno. por la disyuntiva en que nos pone, porque Sí. hay que abrirles el esquema de preguntarse, ¿no? A los alumnos, preguntarse y buscar soluciones, buscar alternativas, razonar, y estar en opiniones contrarias no significa necesariamente pelear, discutir, ¿no? Es lo que justo siempre los jóvenes ahora son muy reactivos a eso, ¿no? Y tener opiniones contrarias, llevar a debate, del debate y nace la luz después, ¿no? De la discusión nace la luz. Entonces hay que tratar de que justo nuestros jóvenes escuchen este tipo de información, que no todo es 100% una sola cosa, ¿no? 100% una idea, 100% un solo camino, una sola data. Entonces el análisis los lleva a mejorar. Agradecerles nada más, profesor, muchas gracias Muchas gracias a Diego y a Otto por el con nuestros alumnos y abrirles el esquema de razonamiento, ¿no? De filosofía en general, para todo les sirve. Ay, muchas gracias, Mirna. Muy bien, Diego. Le agradecemos a Mirna Pérez, que es la subgerenta de Modusil, o sea, estamos en Modusil, y que nosotros queremos agradecerte, Diego, habernos regalado tu tiempo, y a todos los presentes, y decirles que siempre estamos en los jueves culturales, en los miércoles de actualidad y en los viernes de recital. Muchas gracias a todos y les estoy muy agradecido con esta inauguración que hemos tenido tan fructífera. Buenas noches y muchas gracias con todos. Gracias, profesor. Gracias, Diego. Gracias. Gracias. Felicidades, Diego. Gracias a todos, chicos. Gracias. 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 Ah, qué bonito, te están escribiendo, Diego, qué bonito. ¿Ah, sí? Sí, ahí están poniendo, ¿no? Todos los chicos, gracias para todos, Miluska, ¿no? Carolina, etcétera, muchos. Está Carolina Seijas también en la... Mira, un abrazo a Carolina. Y Bernardo también, Bernardo Regal. Ah, sí. mira. Sí. Sino No sabía. que son pudorosos, no quieren preguntar. Ok. Muchas gracias. Felicidades. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos todos. Chao. Gracias. Felicidades.